Alguna vez un crítico dijo que usted era un amante de la música que se ha abocado a la literatura. Sí, efectivamente en mi infancia y adolescencia me dedicaba a la literatura, aparte de los estudios, pero también a la música. Aprendí a tocar el piano y ese amor por la música me ha durado durante toda la vida. Incluso llegó usted a postular al Conservatorio de Música. Sí, pero luego me advertí que para la música se necesitaba haberse iniciado bien mucho antes, y entonces ya me dediqué solamente a la literatura. Y entonces, ¿cómo surge su vocación por la escritura? Mi vocación por la literatura, no sé pues si será una cuestión genética, del ambiente en que viví, en que mi familia, sobre todo mi hermano y mi abuelo materno, eran amantes de la literatura, había libros en la casa, se apreciaba la lectura, y en esa época no había la televisión que tanto ahora atrae la atención de los chicos, de los jóvenes, y más uno se distraía con la lectura y con el cine. Don Edgardo, decía usted que se inició en el cuento cuando en su etapa escolar, cuando estaba en el colegio. ¿Usted recuerda qué edad tenía cuando empezó a escribir? De repente se escribía también poesía. Más o menos que yo tenga presente, ya en tercero, en cuarto año de medio, quinto, y se me publicó un cuento en la revista del colegio, y el profesor de literatura, que era una persona muy versada, muy bien formada, don Pedro ese monje, le puso una breve nota introductoria muy elogiosa a este cuento, que se titulaba La Cruz de Piedra. Se recalca mucho que en su obra hay una constante armonización entre nuestras raíces andinas y la cultura europea, ¿no? Se habla incluso de que su obra es una forma de neoindigenismo. Usted ya a estas alturas, ¿qué tan consciente de eso es ahora en su obra? Yo no sé si se puede calificar de neoindigenista, pero lo que yo he postulado consciente o inconscientemente es una apertura de lo andino a lo universal, de nuestras raíces hacia otros horizontes, y eso es lo que aparece también en mi obra. Bien, don Edgardo, ahora sí hablemos de su nueva novela, A la luz del amanecer. En esta novela, al leerla, veo que exuda bastante nostalgia, está cargada de reminiscencias del narrador personaje. ¿Cómo definiría usted a esta novela? Por ejemplo, en País de Jauja decía que estaba marcada por la esperanza y por la alegría. ¿Cómo sería el caso de A la luz del amanecer? Esta novela la definiría como una novela de apertura a otros horizontes, pero a la vez de reencuentro cada vez del protagonista consigo mismo, con su familia, con sus antepasados, con las mujeres a las que más ha amado, y por eso ese fenómeno se da a una escala mayor, porque él viaja por razón de su profesión y porque ama los viajes,
va a Europa, está en Francia, en Grecia, en Praga, en México, en Estados Unidos, etc. Don Edgardo, y a estas alturas, ¿usted también tiene esa añoranza por su tierra, por la familia como el protagonista? Naturalmente, es un fenómeno propio de la edad, propio del temperamento y de la intensidad de los recuerdos y de la intensidad con que evoco lo vivido. Si usted tuviera que decir cuál es el aporte de su obra a la novela peruana, ¿cuál sería? Creo que mi aporte sería mi propia visión de la vida, de mi país, del mundo actual, tal como se da en mis novelas. Eso es. ¿Qué consejos podría usted darle a los jóvenes escritores? A los que se sientan con vocación por escribir, a que tengan constancia, a que dejen fluir lo que brota de su imaginación, de sus experiencias, de sus intuiciones. Usted el próximo año cumple 80 años. ¿Cómo se siente ahora? Este año, sí, el próximo año voy a cumplir 80. Espero tener la vida, la vitalidad para continuar escribiendo.